Profe Obando, Ujú. dice la profesora Crozán que Ajá. para... Bueno, una de las funciones del sistema digestivo es la digestión y la absorción de nutrientes, que esta consiste en la transformación de los alimentos a moléculas más pequeñas a través de procesos físicos, como la masticación, los movimientos de mezcla, peristalsis, y los procesos químicos que son llevados a cabo por las enzimas, que son secretadas a diferentes niveles del tracto gastrointestinal, desde la boca, estómago, páncreas, intestino. Estos luego se absorben en la mucosa intestinal a través de una serie de mecanismos de transporte pasivos y activos, que son mediados por moléculas de transporte que revistan la mucosa intestinal para transportarse luego a la circulación, sea esta sanguínea o linfa, hasta las células donde van a ser utilizados. La mayor parte de los procesos de digestión y absorción ocurren en el intestino delgado, siendo la absorción en el colon mínima, que se absorbe principalmente agua, minerales y vitaminas. El alimento se mezcla con la bilis, jugo pancreático y jugos intestinales. Durante la fase química de la digestión, diferentes enzimas rompen las moléculas en unidades más sencillas, ya que estas pueden ser absorbidas y utilizadas. Algunas de las enzimas más importantes son la lipasa, que rompe las grasas y ácidos grasos, la amilasa, que hidroliza el almidón, y las proteasas como la tripsina y la quimiotripsina, que degradan las proteínas hasta sus aminoácidos. En el intestino grueso, las sustancias que no han sido digeridas pueden ser fermentadas por las bacterias presentes en él, dando lugar a la producción de gases. Igualmente, aquí se pueden sintetizar vitaminas del grupo K, vitamina K, aportando cantidades adicionales de estas vitaminas que serán absorbidas. El intestino delgado mide aproximadamente 5 metros de largo in vivo y su superficie aumenta en grandes factores por los pliegues, las vellosidades y las microvellosidades. La vellosidad es la unidad funcional de absorción del intestino delgado, las cuales están revestidas por una capa de enterocitos. Dentro de cada vellosidad podemos encontrar un plexo capilar, una vérula que va a drenar esa vellosidad y un vaso linfático. Bueno, como objetivos para el laboratorio tenemos primero revisar los conceptos básicos de los procesos relacionados con la digestión y absorción de nutrientes, analizar los mecanismos que participan en la digestión y absorción de los carbohidratos, lípidos o proteínas. Vamos a explicar y esquematizar los principales mecanismos de absorción de agua, electrolitos, vitaminas, hierro. Y por último, integrar mediante casos clínicos y situaciones clínicas la fisiología y fisiopatología de las alteraciones de los procesos de digestión y absorción en el cuerpo. Vamos a hablar de la estación A, digestión y absorción de proteínas, carbohidratos y lípidos, y define los siguientes conceptos que participan en el proceso digestivo. Tenemos la ingestión, que es el mecanismo por el cual se incorporan los alimentos al organismo a través de la boca y es el paso inicial que da cabida a que se dé la digestión, la absorción y la posterior excreción de los alimentos a través de todo pues, nuestro cuerpo y todos los órganos que están involucrados. La digestión, que es el proceso mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman en sustancias solubles y absorbibles. Hablamos de un proceso que es como una pequeña degradación del macronutriente que ingerimos eh, a nutrientes más pequeños para una posterior absorción del mismo. La digestión a su vez posee tres etapas, una etapa bucal, una etapa gástrica y una etapa intestinal que detallaré un poquito más en la siguiente pregunta. La absorción, que es el paso de las sustancias que ya han sido digeridas, o sea, que ya han sido pasadas a una composición química mucho más fácil de, de absorber, esto desde el intestino a la sangre y a la linfa, para ser transportadas a todas las células del cuerpo, a todas las células del cuerpo. Y bueno, la excreción, que es la expulsión hacia el exterior a través del ano de las sustancias o de desecho de las heces,
un proceso fisiológico que permite al organismo desechar sustancias, manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos corporales en el equilibrio. O sea, se excreta lo que no se absorbe. De igual manera, también hablamos de excreción cuando hablamos del proceso que sucede en la vía biliar, donde se excreta el colesterol para el metabolismo de los lípidos, y también se excretan fármacos y toxinas en el hígado. Así que son otros procesos de excreción que se dan en el cuerpo. Oscar, ahí nada más para aclarar un poquito. Ok, no está mal lo que dijiste. Lo único que, por ejemplo, si en el libro de digestivos tienen las definiciones, por ejemplo, como la de digestión y absorción, traten de utilizar la misma información que se encuentra en los libros que tienen. Pues, o sea, por ejemplo, en el de digestivo, el que utilizamos para fisiología, para que manejen la misma definición. Yo sé que ingestión y excreción no lo encuentran en el libro, o sea, esas sí tuvieron que buscarlas en internet y eso, pero digestión y absorción sí se encuentra en el capítulo 6, en el tema 6, ¿sí? Entonces, para que manejen nada más la misma información. Vale, pero está muy bien, está muy bien. Ok. Ok. Ok, tomando en cuenta los conceptos previos en el siguiente esquema del tracto gastrointestinal, lo que teníamos que hacer era colocar en los cuadros blancos que se observan que nos señalizan diferentes partes del cuerpo y de diferentes partes del tracto gastrointestinal, cuál era la función que allí se realizaba, si una ingestión, digestión, absorción o excreción. En varias partes del cuerpo, como por ejemplo la boca y en el intestino delgado, se dan múltiples funciones como la ingestión y la digestión. Voy a dividirlo por órganos para ir hablando poco a poco. En la boca, obviamente, como mencionamos, se da el paso de los alimentos, entonces allí se da el proceso de la ingestión, pero más importante aún se da el proceso de la digestión, un proceso inicial de digestión, no el final, pero un proceso inicial gracias a enzimas como la amilasa salival y también la lipasa, que se encargan de tomar el bolo alimenticio e iniciar un proceso de degradación del alimento desde la boca a través de la masticación. Y por eso es muy importante y por eso se le recomienda a todo el mundo que se debe masticar bien la comida para que el bolo alimenticio llegue bien empapado de esas enzimas. Una vez llega al intestino, una vez llega al estómago, para que se dé una degradación mucho más fácil, una absorción mucho más sencilla. Y ese proceso inicia en la boca. Entonces lo que viene siendo la faringe, el esófago, es más de transporte, pero ayuda en lo que viene siendo la ingestión, pero sobre todo de transporte del bolo alimenticio que va pasando desde la boca hasta que llega pues al cardia, al estómago. En el estómago tenemos un proceso de digestión, sin embargo no es un proceso tan significativo. En el libro está bastante bien planteado que de hecho las enzimas que se encargan de la digestión en esta zona, en el estómago, pues si no existieran las mismas, pues la verdad es que no pasa nada, porque la digestión que se hace en el intestino delgado es bastante grande y esto no es esencial, sin embargo se hace un proceso de digestión de proteínas sobre todo a través de diversas enzimas que hay allí en el estómago. En el intestino delgado, entonces vamos a tener una doble función importante, vamos a tener una digestión de prácticamente todos los nutrientes que van a llegar, vamos a tener una digestión de las proteínas. En el estómago se habla de que se digieren aproximadamente como el 15% de las proteínas que se consumen. El resto de las mismas pues se digieren en el intestino delgado. También se hace una digestión de los carbohidratos, también se hace una digestión de los lípidos
En el estómago también se hace una digestión de lípidos, pero mucho menos esencial que la que se hace en el intestino delgado. Como podemos observar, también se da la absorción, que obviamente ya en el intestino delgado esa es su función principal, la de la absorción de todos los nutrientes, y esta se da una vez ya los nutrientes han sido digeridos, o sea que están en un tamaño, están en una composición química que les permite al órgano poder absorber esos nutrientes y, como podemos observar en la imagen, a través de los vasos sanguíneos, pues llevarlos hasta al punto final, que es cada célula del cuerpo. A la izquierda también podemos apreciar el hígado y, bueno, el páncreas, que tiene una función que coopera sobre todo con el intestino delgado, porque se secreta el jugo pancreático, se secreta el jugo biliar, y eso favorece a lo que viene siendo la digestión de los nutrientes que llegan al intestino delgado. Y bueno, también, como expliqué previamente, se da una excreción de esto, en serio, se da una excreción de fármacos, se da una excreción de toxinas, pero también, muy importante, se da una excreción de lípidos a través de la excreción del colesterol, y quiero recalcarla porque es la única vía que existe para secretar el colesterol del cuerpo, y esta se da en el metabolismo de los lípidos que podemos encontrar en las vías biliares, así que eso es un punto a destacar. Así que más o menos, así a gran escala, esas son las funciones de diversos órganos que ahí nos plantearon. Vale, muy bien, Oscar. De hecho, bueno, el cuadro tiene, como ustedes lo tienen muy bien la explicación que diste, pero como ustedes lo tienen, lo que pasa es que al momento de pasar el cuadro a PDF, entonces algunos cuadritos se movieron y creo que en la impresión también ocurrió lo mismo. Pero bueno, realmente lo que el cuadro quería era resaltar en cada parte dónde se da cada uno de estos procesos, ¿no? La ingestión, digestión, absorción y excreción. Y como ustedes pueden ver, realmente el cuadro donde está en el estómago no iba ahí, sino que ese era el cuadro donde estaba en el intestino. Y el que está en el intestino iba más abajo, donde estaba el proceso de la excreción, ¿no? Por donde está el recto y el ano. Entonces, muy bien, ingestión en la boca, ingestión en el esófago. Bueno, sí, el cuadrito iba acá abajo en la excreción y la de la izquierda, digestión y absorción donde está el vaso sanguíneo. Y de hecho ese cuadrito iba un poquito más abajo porque ustedes pueden observar la palabrita absorción abajito. Entonces ese cuadrito iba ahí. Pero más que nada el cuadro era para eso. Pero vale, muy bien. Bueno, Seguimos. en el intestino grueso también se da un poquito de absorción de agua y de minerales, Ajá. además de la función de excreción, pero son los que se absorbe lo que no se absorbió en el intestino delgado, el remanente. Ok, sí. Muy bien, Oscar. Ok, en el siguiente cuadro indique los procesos de digestión y absorción de carbohidratos, proteínas, lípidos, lugar del tracto donde se inicia la digestión de cada sustrato, enzimas que participan, y el resultado de la digestión y el mecanismo de absorción. Bueno, vemos que dependiendo de cuál es el sustrato, cada uno tiene un diferente lugar, una diferente enzima, un diferente producto, ¿no? Empezando con los carbohidratos que empiezan a digerirse apenas entran a nuestra boca, ¿no? Sabemos que tenemos ahí la alfa-amilasa salival, también tenemos la amilasa pancreática, la lactasa sacarasa, la isomaltasa y la glucoamilasa. Al final estos carbohidratos se terminan degradando
en monosacáridos y sacáridos mucho más simples, como la glucosa, la galactosa, la fructosa y la manosa. Estos principalmente se van a absorber a nivel del duodeno y del yeyuno, o sea, del intestino delgado, ¿no? En cuanto a las proteínas, su digestión empieza en el estómago. Sabemos que las enzimas que lo digieren son la pepsina, tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa y las peptidasas. Ahí también juega un papel el ácido clorhídrico del estómago, y su producto final de digestión es los aminoácidos. Los aminoácidos, una vez ya se degradaron de las proteínas, se van a absorber a nivel del duodeno y todo el intestino delgado. En cuanto a los lípidos, estos también empiezan su digestión apenas entran a nuestra boca, debido a acción de la lipasa lingual, ¿no? Pero también están presentes la lipasa estomacal, la lipasa pancreática, la colesterol-esterasa y la fosfolipasa A2. Los lípidos se degradan en ácidos grasos libres y monoglicéridos. También se absorben a nivel del duodeno y yeyuno. Vale, ¿quién habló ahí? Salomón. Sí, ay, no puse mi video. Ups. Sí, bueno, no, tranquilo. Vale, muy bien. Lo único que bueno, sí, el cuadro dice el producto final de la digestión, glucosa, galactosa, fructosa, manosa. Pero recuerden que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuál enzima qué sustrato degrada y qué es lo que forma, ¿no? Entonces, bueno, no, está muy bien el cuadro, está muy bien el cuadro, pero nada más para que tomen en cuenta eso, ¿no? Eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí se entendió lo que quise decir. O sea que tipo carbohidratos es tipo el almidón, y que ese almidón pasa a ser la Ajá. glucosa. Ujú. Sí, sí. Ok, y por ejemplo la sacarasa que desdobla la sacarosa y forma glucosa y fructosa, de esa manera, ¿sí? Ujú. Ok, vale. Vale, muy bien. Ok, la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice: en la siguiente célula intestinal explique cómo se da el mecanismo de absorción de la glucosa, galactosa y fructosa e indique en qué segmento del tracto gastrointestinal ocurre principalmente. Bueno, la absorción de lo que va a ser la glucosa, la galactosa y la fructosa se va a dar principalmente a nivel del duodeno y el yeyuno proximal. Entonces, su mecanismo va a ser a través de un mecanismo activo secundario. Entonces, ¿qué va a pasar? La bomba de sodio y potasio va a sacar sodio de la célula y va a quedar poco sodio dentro de la célula. Eso va a hacer que se cree un gradiente electroquímico, permitiendo, bueno, no sé si Carlos tienes el puntero, puedes señalar. Eso va a permitir que entre el sodio a través de el cotransportador junto con la glucosa por el SLT1 y va a salir a través de la membrana basolateral por el GLUT2. Eso va a ser para la glucosa y la galactosa, mientras que la fructosa va a entrar a través del GLUT5 y va a salir, como él no tiene un transportador, por así decirlo, del lado de la membrana basolateral, va a utilizar el mismo que la glucosa y la galactosa, saliendo a través del GLUT2. Y bueno, ese es el mecanismo.
Ujú. Y por ejemplo, ¿qué hace la ATPasa sodio-potasio? Ella es la que crea el gradiente electroquímico para que pueda entrar, o sea, la glucosa y la galactosa van a ir arrastradas a través por la entrada de sodio, pues. Entonces Ujú. la bomba sodio y potasio es la que crea el gradiente para que pueda entrar el sodio y traer la glucosa y la galactosa. Ok, vale. Ok, profe, ahora yo les voy a explicar cómo se da el proceso de absorción de las proteínas. Entonces, echando para atrás un poquito, aquí tenemos que empieza con la pepsina en el estómago, pero según estaba leyendo en el libro, dice que la pepsina realmente aporta solamente el 15% para la degradación de las proteínas a nivel del estómago. La absorción y la degradación de las proteínas se da de manera más importante a nivel de el duodeno y la mitad del yeyuno. Entonces aquí van a tomar importancia las enzimas pancreáticas, las exopeptidasas y las endopeptidasas, que, que entonces ellas son liberadas de manera inactiva. Una vez ellas llegan a la membrana en cepillo, ¿sí? Aquí van a haber unas enzimas que se denominan enteroquinasas. Entonces, ellas van a activar, ¿se me escucha bien? Sí. Ok, gracias. Ellas van a activar principalmente a una enzima que se denomina, déjenme buscar que se me olvidó un momentito, a la tripsina. Ella transforma el tripsinógeno en tripsina y entonces la tripsina actúa activando a las otras enzimas pancreáticas. Y entonces eso empieza la, eh, eso empieza la degradación de las proteínas en aminoácidos y en péptidos. Entonces, una vez los aminoácidos simples y los péptidos lleguen a la membrana del cepillo, van a haber también peptidasas de membrana que toman estos péptidos y también los pueden transformar en aminoácidos. Entonces, una vez quedan los aminoácidos y los péptidos, pueden ingresar al enterocito mediante dos vías. Principalmente se da mediante la difusión simple, pero también hay un transporte que es más especializado, que utiliza un transporte activo secundario ligado al gradiente electroquímico del sodio. Entonces, una vez entra el sodio, le sigue el aminoácido y ya una vez entonces dentro del enterocito, ya como la membrana vasolateral está menos diferenciada, ya entonces sí es absorbida mediante un proceso de difusión simple. Y es prácticamente eso de lo que va a pasar. A ver, una cosita nada más ahí. ¿Qué ocurre cuando entran los péptidos dentro del enterocito? Dentro del enterocito, cierto, también hay unas peptidasas citosólicas que pueden transformar los péptidos en más aminoácidos. Porque como se ve aquí en la imagen, más que nada se reabsorben aminoácidos y en menor cantidad los péptidos. Ujú. Vale. Bien. Ok, en la siguiente imagen se explica bastante bien con el diagramita este de aquí a la izquierda, los triglicéridos y los colesteroles de los alimentos entran en contacto con las sales biliares. Toda esta absorción se da principalmente también en el duodeno y el yeyuno también. Entonces, las sales biliares emulsifican a los triglicéridos y aquí entran en juego unas enzimas pancreáticas también, como la lipasa pancreática, la colipasa, que se ven aquí, y entonces se forman las micelas. Ujú. De allí, entonces, los ácidos grasos que quedaron pues, más pequeños son reabsorbidos, pero también puede darse el caso en que
se transforman en monoacilgliceroles o ácidos grasos libres, ¿saben? Ácidos grasos libres, y ellos se vuelven triglicéridos nuevamente dentro del enterocito. Entonces, aquí dentro del enterocito, ahí vi como que se revisten nuevamente con colesterol y proteína y forman kilomicrones. Entonces, los kilomicrones son una molécula bastante grande, son chiquitos, pero son bastante grandes y no son capaces de entrar por el capilar sanguíneo, pero hay unas fenestraciones en unos vasos linfáticos por los que sí pueden ser absorbidos. Bien, bien. Esto, ok, solamente para tener claro ahí, los ácidos grasos, los de cadena larga, y, o sea, son los que me hablas, son los de cadena larga y cadena corta, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ujú. Ujú. No, vale, está muy bien explicada la diapositiva. Vale, sí, está bien, está bien. ¿Se me escucha? Sí, Gabriela. Ok. Caso clínico 1 en la estación 2. Un señor de 35 años que es admitido al hospital debido a que presenta diarrea crónica. En un lapso de 3 meses ha perdido 35 libras y presenta debilidad progresiva. Las pruebas realizadas al paciente indican que presenta el síndrome de malabsorción. Los niveles de vitamina B12 fueron de 57 picogramos sobre mililitros cuando es normal de 150 a 900. Una biopsia de ayuno mostró moderadas anormalidades en las microvellosidades. Presenta signos de deshidratación, tiene signo de lienzo húmedo, tiene una mucosa oral seca. Las pruebas de laboratorio indicaron los siguientes valores: bicarbonato en 15 miliequivalentes sobre litros, potasio en 2.5 miliequivalentes sobre litros, el pH arterial de 7.3, la presión arterial de 80 sobre 60 y la frecuencia cardíaca de 120 ciclos por minuto. A ver, Sí. ajá, en base a eso, en base al siguiente enunciado, conteste. Ok, es que antes de que continúes, Gabriela, y tú disculpa que te interrumpa, es que al caso clínico le hacen falta dos valores, pues, para que lo apunten y que lo analicen en una de las siguientes preguntas. Les hace falta el cloro, que es de 90, y el sodio, que es de 135 miliequivalentes por litro, ¿sí? Ok. Ok, ya, con eso es. Listo. Ok, ¿qué es el síndrome de malabsorción y cuáles son sus principales manifestaciones clínicas? Bueno, básicamente el síndrome de malabsorción se define como el conjunto de las manifestaciones clínicas que están derivadas de una absorción defectuosa de parte de los nutrientes contenidos en la dieta. Es aplicada a los trastornos que son de la captación y el transporte de los nutrientes a través de la pared intestinal y también a las alteraciones de la digestión intraluminal que impiden la absorción normal. Las principales manifestaciones clínicas varían considerablemente dependiendo de la enfermedad de base o el síndrome de base, pero en general los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso, esteatorrea, que es diarrea con secreciones lipídicas en heces, la distensión y dolor abdominal, el meteorismo, que es una distensión abdominal que está provocada por una producción y acumulación de una cantidad excesiva de gases en el tracto gastrointestinal, el timpanismo, que es básicamente lo mismo, una hinchazón del abdomen causado por la presencia de gas en los intestinos o en la cavidad peritoneal, y borborismos, que son básicamente los sonidos generados por el movimiento espontáneo de los gases y líquidos a través de los intestinos. ¿Se me escucha? Hola. Sí, Claudia. Sí te Ok. escucho. La pregunta número 2 es: ¿por qué cree usted que la paciente presentó diarrea
y de acuerdo a la clasificación, entonces, ¿qué tipo de diarrea presenta y por qué? Bueno, la causa de la diarrea es debido a la aumentada carga osmótica que lleva en el tracto gastrointestinal por la falta de absorción de nutrientes debido al daño en las microvellosidades. De acuerdo a la clasificación, nosotros consideramos que es una diarrea osmótica, ya que se caracteriza por un aumento del componente no absorbible en el tubo digestivo, y esto se debe a una inadecuada absorción de las sustancias nutritivas presentes en la luz intestinal. Y por consecuencia, o sea, por consiguiente, los líquidos tampoco se reabsorben, entonces también se permanecen en la luz intestinal. Muy bien, Claudia. Pero ahora en base a los datos que les di del cloro y del sodio, ¿qué me puedes decir de ellos con respecto a la diarrea que presenta el paciente? ¿Puedes repetirme los valores de nuevo, por favor? Sí, el del cloro es 90 y el del sodio 135 mil equivalentes por litro. ¿Cómo se encuentran esos valores? Se encuentran en el límite normal, porque sodio es de 135 a 145 Ujú. y cloro es de 90 a 100. Pero ¿cómo se encuentra dentro del límite, pero es dentro del límite inferior o superior? Inferior, Ajá, ¿y eso qué me indica? que no hay una buena absorción de Ajá, nutrientes. ajá, exacto. Y entonces, si no hay una buena absorción de sodio y cloro, ¿qué pasa? Hay retención. Ujú. Pero ¿dónde? Ajá. Ok, ajá, En la luz intestinal dentro, pues. ajá. ¿Y qué efecto tiene el sodio y el cloro? Um, non Un efecto osmótico. osmótica. Ajá. ¿Sí? Y por lo Ujú. tanto, ajá, Sí, y claro. por lo tanto, si tiene un efecto osmótico, No se da bien, pues, o sea, lo que provoca que los líquidos se retengan también, porque no se está dando la buena absorción. y O se sea, hace presenta, que... ajá, una diarrea osmótica. Ajá, exacto. Ok, listo. Muy bien. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, y la pregunta 3 es, ¿cómo ocurre la absorción de la vitamina B12 en el tracto gastrointestinal y esquematiza a través de una célula intestinal y explique por qué este paciente la presenta disminuida? Bien, podemos resumir que la vitamina B12 es liberada de las proteínas de los alimentos por la pepsina. Y luego, entonces, la vitamina B12 se debe unir primero a las proteínas R, como lo es la aptocurrina. Bueno, no sé si Carlos puede poner puntero, pero ahí está en el esquema la aptocurrina. Exacto. Ujú. Y bueno, las proteínas R sabemos que son secretadas por lo que son las glándulas salivales en la orofaringe. Y bueno, también por las células de la mucosa gástrica dentro del estómago. Pero este complejo de las proteínas R con la vitamina B12 no puede ser absorbida. Entonces aquí es donde entra el papel del factor intrínseco, que es producto de las células parietales gástricas. Pero este tiene menor afinidad con la vitamina B12 que las proteínas R, hasta que la acción de la quimotripsina pancreática cambia la situación. Y esto provoca que se forme el complejo factor intrínseco B12. En otras palabras, en el duodeno, esta proteasa pancreática digiere la proteína R. Obviamente esto hace que se disminuya la afinidad que tiene la B12 con la proteína, Ujú. y la vitamina se libera y entonces luego se une con el factor intrínseco formando el complejo que ya mencioné. Y es muy importante que la vitamina se una al factor intrínseco para que sea absorbida, ya que los enterocitos en el ilion terminal del intestino delgado
solo reconocen el complejo de la vitamina B12 con el factor intrínseco. Ajá. Además, el factor intrínseco también protege a la vitamina del catabolismo de las bacterias intestinales. Y entonces, bueno, y también aparte del factor intrínseco y la aptocorrina, también la vitamina B12 corresponde al papel de la transcobalina 2, que luego se va a unir a ella, que ella se encarga más que todo de la posterior distribución e internalización de la vitamina en las células. Ok. Ujú, ¿Y muy por bien. qué diga? No, dale, continúa. Ah, ok. ¿Y por qué este paciente la presenta disminuida? Bueno, este paciente presenta la absorción de la vitamina B12 disminuida debido a que, bueno, no se puede realizar la misma en el ilion por una afectación en las microvellosidades. Acompañado a esto, pues la diarrea continúa el fallo en la absorción por el continuo aumento en el tránsito intestinal, lo cual tiene como resultado menor tiempo para que se pueda efectuar entonces la absorción de cualquier nutriente. Ok, sí, muy bien. Gracias, profe. Ok. Bueno, menciono otras causas de la deficiencia de la vitamina B12. Otras causas de la deficiencia de vitamina B12 incluyen deficiencias dietéticas que pueden ser en dietas estrictamente vegetarianas o veganas, ya que la vitamina B12 se incluye mayormente en carne de res, carne de aves, mariscos, huevos, cereales fortificados y productos lácteos. También puede ser en alimentación deficiente en los bebés y en desnutrición durante el embarazo. También por el consumo de alcohol y alcoholismo, la anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica causada por una malabsorción de vitamina B12 secundaria a una deficiencia del factor intrínseco gástrico, el cual es una proteína esencial para la absorción de vitamina B12 a nivel del ilion. También en cirugías donde se extirpan partes del estómago o del intestino delgado, y también, por último, cuando se toma excesivamente antiácidos por un periodo prolongado de tiempo. Sí, vale, está bien, Gabriela. Yo voy a hablar de la situación número 2. El exceso de colesterol se asocia a la formación de cálculos biliares, tomando en cuenta este enunciado. Entonces hay que contestar 3 preguntas. La primera, describa y esquematice cómo ocurre normalmente la síntesis y secreción biliar. Además explique cómo se forman los cálculos de colesterol en las vías biliares. Vamos a empezar primero con la síntesis biliar. Primero, diariamente los hepatocitos van a elaborar entre 250 a 1500 mililitros de bilis, en promedio 600 mililitros de bilis. Va a estar compuesta de ácidos biliares, lecitina, de experimentos biliares y también de colesterol. Los principales ácidos biliares serán sintetizados por el hígado y serían ácidos biliares primarios, que serían los que tenemos aquí, el ácido cólico y el ácido quieno-desoxicólico. Estos ácidos, entonces, como dije, van a ser sintetizados por los hepatocitos a partir del colesterol. Hay 2 vías para esto, la vía clásica neutra y la vía alternativa acídica. La vía clásica neutra, a través de la enzima 7-alfa-hidroxilasa, lo transformaría en 7-alfa-hidroxicolesterol. Luego, a través de otras enzimas, puede terminar tanto en ácido cólico como en ácido quieno-desoxicólico. Y la vía alternativa acídica, por medio de la enzima esterol 27-hidroxilasa, solamente podría formar pues, el ácido quieno-desoxicólico. Entonces, la presencia de los grupos hidroxilo y carboxilo va a hacer que los ácidos biliares puedan resultar mucho más hidrosolubles que el colesterol. Las bacterias del tracto digestivo van a deshidroxilar estos ácidos biliares para formar entonces lo que serían los ácidos biliares secundarios, que son los que tenemos abajo, al final, el ácido desoxicólico y el ácido
ursocólico o ácido ursodesoxicólico. Y eso sería. Ahora, a través de la conjugación de glicina o taurina, por supuesto. Ahora vendríamos a ver la secreción biliar. Los ácidos biliares normalmente tratados, en esto es lo que sería por glicina o taurina, y se van a presentar principalmente en forma de sales cationicas. Se suelen denominar sales biliares. Por ejemplo, se va a producir por la conjugación del ácido cólico con la enzima taurina, el ácido taurocólico. Y por medio de la conjugación con glicina, el ácido glicólico. En el caso del ácido quenodesoxicólico, por medio de la conjugación de glicina, daría lugar al ácido glucoquenodesoxicólico, y por medio de la conjugación de taurina, al ácido tauroquenodesoxicólico. Entonces, los ácidos biliares van a formar unas micelas siempre que su concentración se encuentre por encima de algo que llamamos concentración micelar crítica. En la bilis, la concentración de los ácidos biliares es normalmente muy superior a esta concentración micelar crítica que mencioné. Y eso. Luego tenemos la formación de los cálculos de colesterol. Para esto vamos a usar la segunda y la tercera imagen. Primero la que tenemos de último, que sería una micela. Todo empieza, o sea, para el primero tenemos que saber que los hepatocitos, aparte de secretar los ácidos biliares, como dije arriba, antes mejor dicho, van a secretar fosfolípidos. Entonces, las lecitinas son los fosfolípidos predominantes en la bilis, siendo entonces la primera principal vía de excreción del colesterol. Aunque la lecitina y el colesterol son prácticamente insolubles en agua, se disuelven en micelas de ácidos biliares. La lecitina va a aumentar la cantidad de colesterol que se puede solubilizar en las micelas, ya que vemos que el colesterol se va a unir a las lecitinas, ¿no? En la tercera imagen. Entonces, el problema es que cuando la bilis está sobresaturada con colesterol, las micelas van a ser insuficientes. Específicamente, las micelas mixtas serían insuficientes, que serían las que están en la segunda imagen al principio. Por lo que van a abundar, van a ser suficientes para solubilizar. Entonces, van a abundar vesículas unilamelares, para poder solubilizar el colesterol. Entonces, estas vesículas unilamelares se van a fusionar, y así es como se convierte en lo que vemos más abajo, serán las vesículas multilamelares. Aquí es donde el colesterol entonces se va a cristalizar. Y estos cristales son importantes en la formación de los cálculos de colesterol en las vías biliares, o más frecuente en la leche. Esto es lo que denominaríamos coledocolidia. Ok, esto en base a lo que dijiste, que lo dijiste muy bien, y de hecho la explicación de la síntesis y la secreción biliar y la formación de los cálculos. Ok, en cuanto a la formación de los cálculos, ¿qué condiciones me provocan la formación de ese cálculo? O sea, que ya una de esas lo mencionaste. ¿Cuál sería? El aumento de colesterol. Ajá, el aumento de colesterol. Y podrían haber otras condiciones que también podrían darse para la formación de estos cálculos. ¿Qué podría ser? ¿O qué has leído por ahí? A ver, ¿qué función tiene la lecitina? Tú lo mencionaste antes, ¿verdad? Sí, que sería en ayuda a que se pueda solubilizar. Uh-huh. Entonces, una disminución de lecitina también. Entonces sería una disminución de los fosfolípidos. Uh-huh. Exacto. Y también podría presentarse en una disminución de los ácidos biliares, ¿sí? Entonces, para que tomen en consideración esas tres condiciones en las cuales pueden promover la formación de los cálculos biliares. ¿Vale? Ok.
Dale, muy bien. Ok, tenemos la pregunta B. ¿Cómo se pueden afectar, cómo pueden afectar los cálculos biliares el proceso de la digestión de nutrientes? Los cálculos biliares ya vimos que son depósitos sólidos que pueden tener forma de piedras, que están formados por colesterol, bilirrubina, o sales biliares, y pueden formarse entonces en la vesícula biliar. Estos pueden provocar una obstrucción del conducto colédoco y evitan entonces que fluya la bilis desde la vesícula o desde el hígado hacia el intestino delgado, o también pueden obstruir el conducto pancreático, que se va a conectar con el colédoco y va a evitar entonces el flujo de los jugos pancreáticos. Y estas dos sustancias son esenciales para el proceso de la digestión de lípidos, de proteínas y de grasas. Y entonces, si esto no puede llegar al intestino delgado, va a haber una mala digestión de estos nutrientes y por ende una mala absorción de los mismos. Y ya eso sería. Sí, ok, Génesis. Vale, en base a lo que me dijiste, entonces, ok, los cálculos biliares, esto en el colédoco, ¿no? ¿Qué realmente está afectando? O principalmente, ¿qué está afectando? El paso de la bilis, ¿no? ¿La secreción de qué? ¿Afectaría la secreción? Sí. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Sería la secreción de qué? De las sales biliares. ¿Y la síntesis y la absorción? ¿Los cálculos afectarían la síntesis y absorción? Bueno, creo que sí afectaría en la síntesis, disminuiría la síntesis de las sales biliares, de los jugos biliares. A ver. Espera, bueno, la síntesis y la absorción, los cálculos biliares en sí o sea, no están afectadas. Lo que está afectada es la secreción de las sales biliares. Ajá. ¿Sí? Ok. Ajá. Entonces, a raíz de que está de que está afectada la secreción de las sales biliares, entonces, ¿qué se afectaría? Que ya lo mencionaste. El proceso de la digestión de lípidos, Ajá. de proteínas y carbohidratos. Ok. Vale, está bien. ¿Sí? Sí, nada más era para preguntarte eso, porque es que realmente la pregunta, Ok. la pregunta debería de ser qué realmente afecta, o sea, que se afecta la secreción biliar, ¿no? Si los cálculos biliares afectan la secreción biliar. Ok. Ok. A ver, Génesis, Sí, principalmente, ¿qué afecta? ¿Los lípidos, las proteínas Sí. o los carbohidratos? Principalmente. Principalmente. los lípidos. Excelente, seguimos. Ajá. Bueno, la C nos pide explicar la función de las sales biliares en el proceso de digestión y qué sucede si hay una baja concentración en el jugo intestinal. Bueno, como ya te he explicado anteriormente, las sales biliares están relacionadas con el proceso de digestión de los lípidos. Ellas se van a encargar de emulsificar las grandes gotas de lípidos en el lumen intestinal y que van a facilitar que la colipasa se una para que la lipasa actúe y que se formen las micelas, que son las que se van a absorber en el intestino. También se puede mencionar que participan en la absorción de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, la D, la E y la K, porque ellas participan también en la digestión de los lípidos, así que se van a distribuir en las micelas y se van a absorber también por eso. Entonces, una disminución en su concentración en el líquido, en el jugo intestinal, va a provocar una mala absorción de los lípidos, lo que va a llevar a que se excreten en las heces, que es lo que se llama como esteatorrea. Y también, como sabemos, va a llevar a un déficit de vitaminas y a una pérdida de peso. Bien.
Ya todo. Bueno, ahora vamos a la situación 3. La enfermedad celíaca afecta los procesos de digestión y absorción de nutrientes. Como primer punto, nos piden describir brevemente la fisiopatología de la enfermedad celíaca. Esta enfermedad se debe a una hipersensibilidad alérgica en respuesta inmune contra el gluten. Esto trae consigo atrofia de las vellosidades, como se aprecia en la imagen, disminuyendo drásticamente la superficie de absorción. Por ende, va a haber mala absorción de carbohidratos, proteínas y lípidos. Esta enfermedad es frecuente en los lactantes y también en las personas preescolares. Cuando una persona es diagnosticada con esta enfermedad, se recomienda tener una dieta libre de gluten. Bueno, siguiente. Ok. Explique qué enzimas digestivas se ven disminuidas por esta enfermedad. Bueno, la enzima que se ha identificado como la principal antígeno frente a los anticuerpos contra el gluten es la enzima transglutaminasa tisular. Bueno, esta enzima degrada el gluten en gliadina y glutenina. Es dependiente de calcio, cataliza la formación de enlaces entre proteínas, está asociada a fibras que rodean el músculo liso y células endoteliales del tejido conectivo, interviene en el ensamblaje de la matriz extracelular y mecanismos de reparación tisular que intensifican la síntesis de colágeno e inducen la diferenciación de células epiteliales del intestino. Y bueno, las gliadinas del trigo actúan como sustrato en estas reacciones. Entonces, si los anticuerpos contra el gluten van a inhibir la actividad de esta enzima, entonces esto va a reducir la formación de gliadina desaminada, interfiere con la diferenciación de las células epiteliales del intestino, afecta la formación de la matriz extracelular, los mecanismos de reparación tisular, perjudica la activación de un factor de crecimiento beta que lo que va a hacer es incrementar la actividad de las células T en la mucosa intestinal y bueno, todo esto va a favorecer al desarrollo de la lesión. Chicos, Daniela, a ver, ¿cuál era la otra compañera que estaba explicando la diapositiva anterior? Jainet. Ajá, Jainet. Bueno, lo que pasa es que esta imagen que tienen aquí en el punto B hubiera sido bueno que la explicaran en la pregunta anterior, porque de hecho aquí está la fisiopatología, bueno, de manera, bueno, sí, está la fisiopatología completa de lo que es la enfermedad celíaca, cómo se da, ¿no? Que ella activa lo que es el sistema adaptativo y el sistema, ¿cómo se llama? El sistema inmune adaptativo y se me fue el nombre del otro, el innato, perdón, el sistema, innato y el adaptativo. Entonces, ¿ustedes sabrían explicar esa imagen? Bueno, Ajá. Cuando proliferan los anticuerpos tras la detección del gluten, también ataca a la enzima transglutaminasa tisular, bloqueándola y disminuyendo su capacidad para mantener unidas las microvellosidades. Entonces la ingesta pone en marcha la respuesta inmune y entonces los linfocitos T, CD4 de la lámina propia de la mucosa intestinal, estos van a reconocer como las proteínas, las gliadinas, y van a liberar citoquinas y van van a liberar citoquinas y produce como la inflamación y bueno. Uh-huh. Ajá, pero ese sería el efecto que se daría. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, sí, sí lo tengo abierto. Que se daría en el sistema cuando se activa la respuesta adaptativa, ¿verdad? Porque ahí ustedes, por ejemplo, tienen la del sistema innato. Entonces ahí ustedes tienen, ok, primero que todo tienen la digestión del gluten, ¿no? Entonces tienen también lo que es la gliadina, que es el principal componente de la respuesta inmunológica.
Y bueno, ella lo que hace es induce cambios en la inmunidad innata en el epitelio. Y en la adaptativa, los cambios se dan en la lámina propia. Entonces, ustedes pueden observar la sobreexpresión también de la interleucina 15, ¿no? Que es activa también por activación de linfocitos intraepiteliales. Y entonces, esos son linfocitos citotóxicos, ¿no? Entonces, dañan los enterocitos y los enterocitos. Bueno, cuando aumenta, bueno, en esa imagen habla también de lo que es la permeabilidad intestinal, que ustedes lo tienen ahí como factores ambientales. Cuando entra la gliadina a la lámina propia, entonces es desaminada, como muy bien lo mencionaron, me parece que lo mencionaron por la transglutaminasa, ¿verdad? Tisular. Y entonces aquí ustedes tienen lo que es la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que es la gliadina desaminada, esto permite la interacción con el HLA de Q2 o el HLA de Q8, que está en la superficie de las células presentadoras de antígeno, que es la célula dendrítica que ustedes tienen ahí. Entonces, esa gliadina es presentada a los linfocitos CD4, TCD4, ¿verdad? Entonces, hay mayor producción de citoquinas, entonces, que son las que van a causar el daño. El daño. Entonces, bueno, también hay expansión de los linfocitos B. Entonces, la expansión de los linfocitos B, entonces provoca una producción de anticuerpos. Entonces, de manera general, esto tienen que tratar de entenderlo mejor. Bueno, ahí con la explicación que le di, o de donde buscaron la imagen, está bien explicada, ¿sí? Para que se den un repasito y lo entiendan, que vendría siendo la fisiopatología. Y en cuanto a las enzimas digestivas que se ven disminuidas, ¿dónde ocurre la enfermedad celíaca? ¿O dónde es más visible? ¿Dónde es más visible? ¿En qué parte del intestino? A ver, chicas. En las microbiosidades. Sí, bueno, sí, exacto, pero pero esa es parte del intestino delgado, ¿verdad? Pero ¿qué parte del intestino delgado se ve, ¿no? Se ve esta condición? O sea, la condición, ¿no? Porque ustedes de lo que leyeron se dieron cuenta que hay que hacer también un corte histológico para ver una biopsia, ¿no? Para ver cómo se encuentra el intestino. Y entonces, si el intestino delgado es el que está afectado, entonces ustedes, ¿qué enzimas digestivas ustedes creen que están siendo afectadas? A ver, chicas, o algún compañero del grupo, puede decírmelo cualquiera. A ver, ¿qué enzimas participan aquí en la digestión en el intestino delgado? Profe, explíqueselo porque Sí, está sí. corriendo el tiempo. Explíqueselo, Ok, profe. recuerden que nosotros, bueno, que hay enzimas, pues, que como las peptidasas, la enterocinasa, la milopeptidasa, la dipeptidasa, lactasa, sacarasa, son enzimas que participan en la digestión, ¿verdad? Entonces tienen que tener presente que si el intestino delgado es el que está siendo afectado, entonces las que se van a ver disminuidas por la enfermedad van a ser estas enzimas, ¿sí? Sí, chicas. Sí, ok. Ok, Sí. bueno, ok, para que les quede clarito eso, ¿sí? Vale, muy bien. Ok, para el punto C vamos a ver los signos y síntomas de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca pueden ser, o sea, tienen un espectro muy amplio y pueden ir desde los casos asintomáticos hasta producirse un síndrome de malabsorción con desnutrición calórico-proteica. Y esto también va a depender de los factores genéticos, ambientales, inmunológicos, así como el grupo etario que se tome en consideración. También se pueden
dividir en intestinales y extraintestinales. Los intestinales son los más comunes e incluyen diarrea crónica con heces fétidas o grasosas, o sea, esteatorrea. Y también dolor abdominal recurrente, distensión abdominal, y la persona celíaca va a sentir, o sea, cuando come alimentos con gluten, va a sentir unas ganas muy inmediatas de ir al baño justo después de comer. Y las extraintestinales incluyen pérdida de peso, fatiga, astenia. Todo esto es porque no se pueden absorber correctamente los nutrientes debido a la atrofia de las vellosidades. También irritabilidad. En los niños se ve retraso del crecimiento y en los adolescentes puede verse retraso de la pubertad. También anemia ferropénica, porque no se absorbe correctamente el hierro a pesar de que se coman alimentos con hierro. Dolor óseo y articular y dermatitis herpetiforme. Bueno, Bien. Ujú. en la estación 3 nos piden explicar la absorción de agua, iones y otros nutrientes. Fabiola, un momentito. O sea que, Jetsabel, los signos clínicos del paciente van a depender de qué. Usted lo dijo a medida que iba hablando. Los signos clínicos, los signos y síntomas van a depender de qué. Pueden depender de la edad del paciente, así como los factores inmunológicos, ambientales y o sea, también, cuánto ingiere de gluten ese paciente, ¿no? Excelente, excelente. Ya lo contestó. Muy bien, muy bien. Muy bien los factores que mencionó. Por eso es que ustedes van a ver en los libros diferentes tablas y en las tablas le dicen en los niños tales signos y síntomas, en los adolescentes, los adultos. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ajá. Bueno, en la estación 3 nos piden explicar la absorción de agua y otros nutrientes e iones. Yo les voy a explicar el primer punto, que es la absorción de agua. La absorción de agua es dependiente de iones y nutrientes. Uno de los principales mecanismos para absorber agua es la creación de un gradiente electroquímico, principalmente de sodio, como vemos en la imagen, entre el lumen intestinal y el espacio extracelular en la membrana basolateral de los enterocitos. Para crear este gradiente, los enterocitos tienen un número de ATPasa sodio-potasio. Entonces el agua fluye mediante difusión simple en respuesta al incremento de la osmolaridad creada por el gradiente de sodio. La mayor parte del agua es absorbida por vía transcelular a través de la célula, pero también una cantidad se puede difundir por vía paracelular, como vemos en la parte de abajo, mediante las uniones estrechas que están en la membrana luminal entre los enterocitos. Estas uniones estrechas son permeables al agua en la vesícula biliar y en el intestino delgado e impermeables en el colon. Bueno, la absorción del agua por la mucosa gástrica es escasa, pero algunos estudios han demostrado que el agua se absorbe en todo el intestino, pero en el yeyuno hay una mayor absorción. Se dice esto porque el agua que tomamos, que es 9 litros, del agua que consumimos, que entra a nuestro cuerpo, que son 9 litros al día, 8.5 se absorben en el yeyuno, 0.4 se absorben en el colon, o sea que el colon no absorbe casi agua, y el otro 0.1 litros al día se eliminan en las heces. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Ok. Vamos a encontrar que la absorción de sodio acoplada a nutrientes, los nutrientes ya sea la glucosa y los aminoácidos, es el principal mecanismo de absorción de sodio, principalmente a nivel del intestino delgado, y ocurre en la alimentación, o sea, durante las comidas, debido a que en periodos interdigestivos este mecanismo no ocurre debido a que los niveles de glucosa y de aminoácidos son bajos en el lumen, ¿no? En el lumen intestinal. Ok, entonces del lado izquierdo del enterocito vamos a encontrar la membrana luminal en la cual se presentan dos cotransportadores. El que está arriba es el cotransportador sodio-glucosa, ese es el LT1 que es predominante en el intestino delgado. Y por este va a entrar sodio y glucosa. Y debajo tenemos un cotransportador de sodio y aminoácidos.
¿Ok? Entonces, la glucosa que entra a la célula sale por medio de las GLUT2 en la membrana vasolateral. Y el sodio, al entrar a la célula, aumenta la concentración intracelular de sodio y este sale por la bomba de sodio y potasio ATPase en la membrana vasolateral. ¿Ok? Los aminoácidos, en este caso, pueden salir por lo que vendría siendo difusión simple hacia los capilares. Y ya. Muy bien, van bien. Siguiente. Muy bien la relación que hicieron con el agua. ¿Dónde se absorbe la mayor cantidad de agua? Muy bien, van bien, sigan. Ok, ahora para la absorción electroneutra de cloruro de sodio, esta absorción ocurre más que todo en el intestino delgado y en el intestino grueso, específicamente en el ilion y el colon proximal. En este caso, pues, hay una absorción paralela de sodio hidrogeniones y de cloruro y bicarbonato, pues, las cuales están asociadas a pequeños cambios en el pH. Esta absorción de cloruro de sodio es el principal mecanismo de absorción de sodio en el periodo interdigestivo, o más bien llamado el periodo de ayuno. Este proceso se ve afectado por los niveles de AMP cíclico, MP cíclico y el calcio intracelular. Gracias. La electrogénica de sodio en NAC. La absorción de sodio ocurre en el colon distal. Esta es muy eficiente en la conservación del sodio, ya que ocurre en contra del gradiente muy elevado, y esta absorción de sodio no es afectada por los niveles de glucosa luminal, ni por el AMP cíclico, ni el GMP cíclico. Sin embargo, esta aumenta si aumentan los niveles de aldosterona. Y la aldosterona promueve la entrada de sodio a través de la membrana apical y estimula la bomba sodio-potasio ATPase, ya que esta bomba se encarga de generar un gradiente de concentración en el interior de la célula, permitiendo la entrada de sodio por difusión pasiva. Y al final lo regula, este canal lo regula la aldosterona. Ok. Vale. Muy bien, seguimos. Ok, ahora hablaremos sobre el mecanismo de absorción y secreción del cloro. La absorción de cloro, perdón, va a ser dependiente del movimiento de sodio. ¿Qué pasa? Cuando el sodio entra al enterocito, o sea, del lumen, unido a algún nutriente o por el ENAC, entra también cloro. También debemos mencionar otros mecanismos como lo es el intercambio de bicarbonato, que ocurre en el ilion, y es a través de este antiportador que se encuentra en la membrana luminal, en donde entra cloro a cambio de la salida de bicarbonato. Y también existe otro mecanismo que se da en el y es a través de la vía paracelular. Entonces, la secreción de cloro también va a estar asociada al movimiento de sodio, ya que pásala por favor. Este mecanismo inicia con la salida de sodio por la bomba sodio-potasio, entonces disminuye la concentración de sodio a nivel intracelular, lo que crea un gradiente para que el cloro entre por el transportador sodio-potasio 2-cloro, entonces aumenta la concentración de cloro, lo que hace que salga por este transportador dependiente de AMP cíclico. Entonces también existen secretagogos como la histamina, acetilcolina, lactantes y otros que estimulan la secreción de cloro. En condiciones basales existe esta pequeña secreción, pero está enmascarada por su absorción. Y es importante mencionar esta secreción porque el cloro se une a sodio, forma cloruro de sodio y arrastra el agua. Y esto es un componente importante para los problemas diarreicos que se dan en la clínica.
Espérese, pero regresen a la anterior, que me parece que la lámina está incompleta. Ok, A sí, es ver, que falta ah, la vía para celular. exacto. ¿Y qué más falta? ¿Y qué más falta? El ENAC. A ver, aquí, ¿qué más falta aquí? ¿Qué más falta? Miren la célula, miren, ahí lo está proyectando. Ok, en el canal de sodio, ese que está ahí arribita, el hidrógeno, el hidrogenión. No, no, pero ese no es canal, ese que es, recuerde. Ah, ese es un cotransportador. Antiportador, perdón. Exacto, la antiportadora. ¿Y esta antiportadora qué es? ¿Es la antiportadora qué? ¿Sodio qué? Eh, A ver, la sodio hidrogenión. Lo que es. exactamente, Ok. sodio hidrogenión, que también tendría que ver, bueno, no se lo preguntaron, ¿no? Pero también tendría que ver con la absorción de qué, con la absorción de qué, bicarbonato, ¿verdad? Con la Sí. absorción de bicarbonato. Y falta lo otro que usted dijo que faltaba. Muy bien, lo repasan, seguimos. Dele. Ok, la absorción del calcio. Entre aproximadamente un 30 o 80% del calcio ingerido va a ser absorbido por un transporte activo, el cual lo vemos en los enterocitos, en la parte de la membrana luminal. Entonces, este transporte activo se va a realizar sobre todo, o esta absorción, pues se va a realizar sobre todo en la porción superior del intestino delgado. Y esto es gracias al calcitriol, que lo que va a hacer es promover la absorción intestinal del calcio a través de las calvindinas. Entonces, como sabemos, el calcitriol viene entonces del mecanismo de la vitamina D. Entonces, ese calcitriol lo que hace es que por medio de la paratormona produce que haya calvindina por medio de mecanismos de ADN, RN. Entonces, la calvindina que está intracelular va a fijar el calcio y esto va a hacer que el calcio se transporte a través de la membrana vasolateral por la calcio-ATPasa. Pero espérese, ¿qué hormona es la principal que está participando aquí? Es que como los mecanismos se parecen, nos podemos como obnubilar un momentito, ¿no? Pero ¿cuál es la hormona? Esta absorción de calcio intestinal depende principalmente de qué hormona. De la paratormona. Vitamina D. Ah, perdón, sí, de la vitamina D, de la vitamina D. Ahora sí, ¿sí? Sí, Por sí. eso les digo que es que nos podemos confundir inicialmente. ¿Por qué? Porque se parecen a los mecanismos, sí, de la PTH a nivel renal, sí, pero esto aquí en el nivel del intestino es principalmente por vitamina D. Muy bien, seguimos. Ok, ahora la pregunta era, explique la absorción de cobre, magnesio y fosfato. Entonces lo dividí primero en la absorción de cobre. Ok, la mayoría del cobre que viene de la dieta está en estado cúprico, o sea, cobre 2 positivo. Él puede entrar entonces por el canal DMT1 a la célula, pero también en la membrana del borde en cepillo se encuentra el que se ve como DCITB. Ese es el citocromo que va a transformar el cúprico en cuproso. Entonces ahora él puede entrar por el canal CTR1. Ok, una vez que ya el cobre entró a la célula, él se va a unir a chaperonas. Ellas van a mediar su unión a proteínas, a cuproenzimas, y también entonces la ATOX es una chaperona que va a mediar el transporte desde el CTR1 hasta la ATP7A. La ATP7A la ves en la membrana vasolateral, acá en la membrana. Ajá. Entonces, la ATP7A es una ATPasa que va a mediar el transporte activo del cobre en la membrana vasolateral hasta llegar al plasma. Excelente la figura, excelente la figura. Muy bien, chicos, muy bien. Seguimos. Ok, ahora vamos a ver la absorción de magnesio.
En el intestino delgado sucede principalmente en el yeyuno distal y en el ilion, pero también puede suceder en el colon. Entonces, en el intestino delgado sucede a través de la vía paracelular, la que depende de la concentración de magnesio en el lumen, y un lumen que esté con un voltaje transepitelial positivo. Entonces, se transporta pasivamente por la vía paracelular. Ahora, en el colon va a suceder a través de la vía transcelular, en la cual se utiliza el canal TRPM7, el que está acá abajo, y también hay un canal TRPM6. Entonces el magnesio entra por esos canales por transporte pasivo, entra a la célula y va a salir a través del CNNM4, que es un mecanismo activo, y entonces se reabsorbe hacia el plasma. Ok, bien, bien. 1000 estrellas esas láminas, 1000 estrellas. Sí. Ahora vamos con la absorción del fosfato. Entonces, en la membrana luminal, el fosfato se va a transportar. Ok, primero que todo, el fosfato puede transportarse a través del transporte paracelular. Entonces, se dice que su transporte vasolateral puede estar acoplado al cotransporte de un anión, y entonces se reabsorbe hacia la sangre, se absorbe hacia la sangre. Muy bien, traten de compartir esa figura con todos, también con los del 5.1, estas figuras del cobre, magnesio y fosfato. Sean compañeros, compártanlas con las del 5.1. Ok, seguimos, muy bien. Ok, ahora voy a explicar la absorción del hierro. Los niveles de hierro en el cuerpo humano son regulados por la absorción del hierro a nivel intestinal. La mayoría del hierro es absorbido en el duodeno y en el yeyuno proximal. Esta absorción depende de las necesidades del hierro del cuerpo. Si disminuyen las reservas, entonces aumenta la capacidad de absorción. Esta absorción es muy lenta, con una intensidad máxima de solo unos miligramos diarios, y por lo tanto el hierro que es absorbido solamente es 3 al 6% del hierro que es ingerido en la dieta. Entonces hay dos tipos de hierro absorbible en la dieta: el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es el que deriva de la hemoglobina y la mioglobina de alimentos de origen animal, y es el que mejor se absorbe. Y el hierro no hemo está en alimentos de origen vegetal. La mayoría del hierro en la dieta está en la forma férrica, pero lo que se absorbe es la forma ferrosa. Entonces, en la imagen podemos ver el hierro tipo hemo, que va a pasar por su propio transportador, el transportador HT. Cuando entra a la célula, hay una enzima que es la hemoxigenasa 2, y entonces va a remover el ion ferroso del grupo hemo, y entonces va a estar adentro de la célula. Si vamos al hierro no hemo, que la mayoría, como ya dije, va a estar en forma férrica, tiene que ser transformado por una reductasa que está en el borde del cepillo. Entonces, cuando es transformado por la reductasa en ion ferroso, ya puede pasar por su transportador, que es DMT1, y pasa dentro de la célula. Entonces, cuando ya tenemos todo este ion ferroso dentro de la célula, tiene dos caminos. Puede ser almacenado en forma de ferritina, porque adentro de la célula está la apoferritina, que tiene actividad catalítica y transforma el ion ferroso en ion férrico para ser almacenado como ferritina. Y por la descamación de las células epiteliales, ahí sale en inglés, dice shed, se puede eliminar con las heces. El otro camino es que el ion ferroso vaya por el transportador ferroportina, que está en la membrana vasolateral. Y como pueden ver arriba de la ferroportina dice HP, que eso es una proteína que se llama efectina,
que no transporta el ion ferroso, pero sí facilita su transporte. Entonces, cuando el ion ferroso ya pasa por la ferroportina, en el plasma va a ser transformado en ion férrico y se va a unir a la transferrina, que es la proteína transportadora de hierro en el plasma. Y esta proteína puede ligar a 2 iones férricos a la vez. Anabel, mira, así como van a compartir láminas con el 5.1, le vamos a decir al 5.1 que le pase a ustedes la lámina de la absorción de hierro. Porque hay una lámina que explica, esta no está mal, pero hay una lámina que explica los otros transportadores, los separa. Usted lo dijo verbal, pero en la misma lámina están los transportadores no hemo y los transportadores hemo. Así que le vamos a decir al otro grupo que le pase a ustedes la lámina de la absorción de hierro. Pero usted lo ha explicado bien, Anabel. Muy bien, seguimos. ¿Qué más tienen? Ya para terminar, vamos a ver las conclusiones. Tenemos que la ingesta, digestión, absorción y excreción son procesos que participan de manera conjunta para el proceso digestivo, que se lleva a cabo de la mejor manera. También, cada parte del sistema digestivo cumple una o múltiples funciones, las cuales se complementan en varios órganos. La digestión de los carbohidratos y de los lípidos inicia en la boca, mientras que la de las proteínas inicia en el estómago. La absorción de esto ocurrirá en el duodeno y en el yeyuno. La absorción de glucosa, galactosa y de fructosa ocurre en el duodeno y en el yeyuno proximal. La primera se da por un sistema de transporte activo secundario acoplado al sodio con el transportador SGLT1 y luego sale de la célula por el transportador GLUT2. Pero la fructosa utiliza la proteína GLUT5 y sale por el mismo transportador que es GLUT2. También que el proceso de difusión simple es importante para la absorción de proteínas en el intestino delgado. La siguiente. En cuanto a la vitamina B2, esta debe adherirse para que sea absorbida, ya que los enterocitos en el ilion terminan en el intestino delgado, solo reconocen el complejo FIB12. Además, que esta protege a la vitamina del catabolismo de las bacterias intestinales. La bilis contiene ácidos biliares, colesterol, lecitina y pigmentos biliares. Los principales ácidos biliares sintetizados por el hígado se denominan ácidos biliares primarios y son el ácido cólico y el queno desoxicólico. En cuanto a la enfermedad celíaca, esta se caracteriza por una inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado, y esto es causado por una intolerancia al gluten. Y la enzima que se ve afectada es la transglutaminasa tisular. También que el gran número de bombas de sodio en los enterocitos elevan la concentración de sodio en el espacio extracelular y se forma un gradiente osmótico en favor del cual fluye el agua. Gracias. Ok, perfecto. Pero entonces estas conclusiones yo lo que veo es que vuelvan a leerlas y hay algunas que se pueden resumir. Les doy un pequeño ejemplo. La enfermedad celíaca se caracteriza por una inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado por intolerancia al gluten. La enzima que se ve afectada, ¿lo ven? O sea que ahí pudieron hacer una sola, ¿lo ven? Así. Okay. No entiendo eso del gran número de bombas de sodio de los enterocitos, no entiendo eso. Bombas de sodio elevan en el espacio extracelular el gran número de bombas de sodio, o será la localización de la tepeasa sodio-potasio en la membrana del vasolateral del enterocito, no sé. Sí, No sé profe, es la bomba. Ah, perfecto, está bien. Entonces, pero revisen esas conclusiones, ¿sí? Profe Obando, dígame usted cualquier otro comentario adicional. Bueno, no, la verdad, bueno, a mí me pareció bastante bien la presentación. Lo único que sí, chicos, recordar repasar lo que ya se les corrigió, ¿no? Y
Y bueno, y corregir también las diapositivas, pero las imágenes, muy buenas imágenes, recuerden compartirlas con los compañeros y también nos las mandan. Ahí, recuerden enviarlas. Y bueno, creo que sí, que eso sería todo. Ok, me pareció muy buena presentación, chicos. Muy buena. Sí, lo hicieron bien, lo hicieron Ajá. bien. También vuelvan a leer esa introducción. Ah, La sí. introducción es como una lluvia de ideas. Ajá. Mírenla bien, miren bien esa introducción y resúmanla porque mírenla bien, es como una lluvia de ideas y yo creo que la pueden hacer un poquito mejor, esa introducción. Acuérdense que a las 11 la conferencia, en unos minutitos, la conferencia del doctor Méndez y el ejercicio. Acuérdense el ejercicio Sí, a es las... a las 7 de la noche, de 7 a 7:15. Un ejercicio corto. Ok, chicos, muy bien, muy bien.